Efesios capítulo 2, versículo 2, lo está definiendo como el príncipe de la potestad del aire. Dios le ha dado temporalmente ese poder y esa autoridad al enemigo. ¿Cuáles son las características de la personalidad del enemigo? La misma palabra de Dios lo define. Dice Juan 8:44 que es homicida. Imagínense, vamos a identificar la fichita de este líder del mundo. Dice Juan 8:44 que es homicida. El mismo versículo de Juan 8:44 lo define como mentiroso y padre de mentira. Aquí estamos viendo las características de su personalidad, ¿sí? Primera de Pedro 5:8 lo define que es un adversario y es adversario de nosotros. Por lo tanto, es un enemigo de Dios y un enemigo de la iglesia y de los hijos de Dios que somos nosotros. Primera de Pedro 5:8 también lo define que es como un león rugiente que va a estar por ahí listo. Y Juan 10:10 lo define como ladrón. Imagínense, con estas características de su personalidad, ya se puede imaginar a quién estábamos sirviendo nosotros cuando no pertenecíamos al reino de Dios. Amén. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el enemigo? Tiene unos objetivos perfectamente claros que tiene trazados la palabra de Dios. Dice primera de Pedro 5:8 que está buscando a quien devorar. Mis hermanos, no nos descuidemos, porque en cualquier momento está deseoso de devorarnos y de devolvernos a ese lugar al que antes pertenecíamos nosotros. Tenemos que estar atentos. Dice Juan 10:10 que otro de sus propósitos es hurtar, es matar y es destruir. Esta es la finalidad de este enemigo y de este líder del mundo, que lo ha puesto Dios con cierta autoridad temporal. Toda persona también que tenga una vida miserable, esa es otra de los propósitos que tiene el enemigo. Cuando los perdidos mueren sin conocer a Dios, y esto es triste, mis hermanos, cuando una persona perdida sin Cristo muere sin haber conocido a Dios, el enemigo tiene una victoria eterna, porque por la eternidad ya esa persona nunca vuelve a tener oportunidad de venir al reino de los cielos. Y también otro de los propósitos es levantar murallas, levantar muros y paredes para impedir que Dios sea glorificado. Así es que, mis hermanos, si en nuestra conducta, en nuestro ánimo y en nuestra vida personal sentimos algo que se está oponiendo, hay que reprender y hay que vencer en Cristo Jesús y tomar la palabra y tomar la oración y el ayuno para ser vencedores y sortear esos muros que levanta el enemigo en contra de la vida personal de cada uno de nosotros. Continuamos con el siguiente slide. Dice que la potestad del líder del mundo es limitada absolutamente, porque Dios tiene toda la majestad sobre todas las cosas, pero la potestad del enemigo es limitada y es completamente temporal, porque el destino del enemigo ya está trazado. Aquí dice primera de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno, mis hermanos. Así es que nuevamente repetimos, el mundo tenemos que mantenerlo alejado de nosotros. Amén. Para concluir lo antes visto en cuanto al mundo, hablando de los enemigos de Dios, dice: el mundo y el reino de Dios conviven en el mismo espacio físico, pero en cada uno existen diferentes códigos de conducta. Es decir, el reino de Dios y el reino del mundo
hay diversos códigos de conducta. También la ética, como se entiende, es diferente. Los principios básicos de vida son distintos en el reino de Dios y en el reino del mundo. La moral, el código moral y las leyes, como se interpretan y cómo se viven y cómo se cumplen, están claramente identificables, que podemos en forma inequívoca tomar nosotros las decisiones en nuestra vida. El cumplir las leyes de tránsito, el cumplir las leyes que ha puesto las autoridades aquí sobre toda la ciudadanía, pero nosotros podemos decidir cumplirlas conforme al mundo o cumplirlas conforme al reino de los cielos. La palabra de Dios en Santiago 4:4 nos dice que cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara, es directa y tenemos que tomarla literal en ese tipo de casos. Dice el maligno, quien claramente la Biblia lo define como homicida, mentiroso y padre de mentira, engañador y calificativos tales como traicionero y perverso. Para el enemigo, la palabra de Dios nos enseña en Santiago 4:7 que para nosotros hacerle frente al enemigo no es subirnos a pelear con él, sino, dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mis hermanos, no tenemos que ponernos a pelear, sino someternos al Señor, someternos a su palabra, someternos al reino de Dios y resistir al diablo. Y entonces él va a salir huyendo de las vidas de cada uno de nosotros. Si queremos al enemigo fuera de nuestras vidas, hay que seguir este consejo que nos da el Señor. Amén. Y ahora, en el reino de los cielos, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? ¿Quién es el líder que ha puesto Dios como el líder del reino de los cielos? En primer lugar, nosotros hemos aprendido como cristianos que la conducta que llevemos tiene un código, tiene códigos distintos. Nosotros como cristianos hemos aprendido a respetar los preceptos bíblicos. Nosotros tenemos la palabra de Dios como una autoridad en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que seguir en el reino de los cielos nosotros. Nosotros también como cristianos tenemos seguridad en Cristo. Amén. Nuestra seguridad no está puesta en un puesto político, no está puesta en una gran posición en una empresa, no está puesta nuestra seguridad en tener bienes inmensos, una gran mansión, vehículos de último modelo para que todo mundo nos respete. Nuestra seguridad no está puesta en nada de eso, está puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice también que nosotros como cristianos tenemos temor de Dios. Y cada una de las personas que tienen temor de Dios son victoriosas en sus vidas. Dice Proverbios 8:13 que nosotros como cristianos aborrecemos el mal, aborrecemos la soberbia, aborrecemos la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Y si esa característica usted la siente en su vida, mi hermano, usted está siendo ciudadano del reino de los cielos. Amén. Nos sometemos también a la soberanía de Dios. Aceptamos la voluntad de Dios perfecta en cada uno de los acontecimientos en nuestra vida. Amén. También tenemos afinidad por ejercer la piedad, la misericordia, la tolerancia, la paciencia, la compasión. Efesios 4:1-2, ahí nos enseña cuál debe ser nuestra conducta como cristianos para tener
en nuestra vida todas estas características de misericordia, tolerancia, paciencia, amor en nuestras vidas. Porque nosotros como cristianos amamos, pero no con el amor que el mundo da por conveniencia, no como el amor que el mundo da por interés carnal, sino el amor que significa servir a las personas sin importar la condición o las circunstancias. Nosotros amamos con el amor ágape, con el amor que significa servir a otras personas. Nosotros como cristianos, por el temor de Dios, precisamente buscamos la fidelidad y buscamos la lealtad a las personas que nos rodean. Procuramos, conforme a lo que el Señor nos ha enseñado, a no estar juzgando a la ligera a las personas. Nosotros como cristianos buscamos el deseo de crecer y crecer más en el conocimiento y en el aprendizaje de la palabra del Señor. Por eso es que usted ha dejado su comodidad en su casa y ha venido en este día para venir a ser instruido por la palabra del Señor. Nosotros como cristianos militamos en el Espíritu, amén, y habitamos en el reino de los cielos. Habitando de esa manera, las promesas de Dios se hacen efectivas por añadidura. Si nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia, las promesas de Dios vienen por añadidura a nuestras vidas. Así como el Salmo 91 nos da promesas, el Salmo 125, Romanos 8:1, amén. El Salmo 91, quien habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas promesas son efectivas siempre y cuando habitemos en el reino de los cielos. El Salmo 125 también se hace realidad en nuestras vidas, que todo nos saldrá bien y el alimento del trabajo de nuestros días será efectivamente bien realizado en la vida de nosotros como cristianos. Y Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, amén. Ninguna condenación. Y todas esas promesas y tantas promesas que nos ofrece la palabra del Señor, siempre y cuando decidamos habitar todos los días bajo el abrigo del Altísimo, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Dice Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 2 al 6 que nuestra competencia proviene de Dios. La competencia no proviene de nuestras capacidades, sino que Dios se enseñorea en nuestras vidas y Él da la competencia en nuestras vidas, la competencia para realizar bien nuestro trabajo, las competencias para hacer todas las cosas que Dios nos ha puesto, amén. Cada uno de nosotros en el lugar de nuestro trabajo secular, Dios nos ha dado talento, Dios nos ha dado capacidad y nos ha dado una luz de conocimiento para llevarlo a cabo. Pero esto porque Dios lo ha hecho en nuestras vidas. Dice que esa competencia proviene de Dios y que tenemos en nosotros mismos esa carta de recomendación. Nosotros no necesitamos recomendarnos a nosotros mismos, sino que el Señor ha puesto en nosotros un testimonio, como una carta de recomendación, que la llevemos en nuestras vidas. Digo yo, como una Biblia abierta, que la pueden leer los inconversos en nuestras vidas. Mis hermanos, y esta es una gran responsabilidad que ha puesto Dios en nuestras vidas. Esa Biblia abierta, esa carta de recomendación, que cada uno de nosotros la llevemos en nuestras vidas, porque quienes no conocen la palabra del Señor o abren la Biblia y no la entienden, porque no está el Espíritu Santo en ellos todavía, por medio de la conducta podemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Somos una Biblia abierta, accesible para ellos, y esto es la gran responsabilidad que ha puesto Dios. Pero ahora vamos, ¿quién es el líder del reino de los cielos? Aquí la palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 1
versículos